momentos y todo, estamos un problema que lo estamos solucionando con Rocío, ya enseguida empieza la transmisión. Elsa, cuando quieras. Muy buenas tardes, bienvenidos. Hoy compartiremos la charla 16ª del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Mi nombre es Elsa Barber y soy la directora del mismo. Hoy nos acompaña María Esteva, quien se referirá a la experiencia de automatización de tareas de descripción de archivos sonoros. Bienvenida al ciclo, María, un placer verte, de modo que, sin más, te cedo la palabra y te escuchamos. Buenas tardes, estoy muy contenta de que me hayan invitado a esta charla. Y bueno, voy a compartir mi pantalla en un segundito y vamos a comenzar con esta presentación. Bueno, yo trabajo en la Universidad de Texas en Austin, tengo un doctorado en Ciencias de la Información y hoy les voy a hablar sobre la experiencia de automatización en tareas de descripción de archivos sonoros. Pero este no es un trabajo que lo conduje yo solamente, sino que es un trabajo interdisciplinario y quería que de entrada conocieran al resto del equipo, que está formado por científicos de la computación y por profesionales de las ciencias de información, archiveros y bibliotecarias, perdón, y también por una de las profesoras, Tania Clements, que es profesora de inglés, o sea, del área de humanidades de la universidad, y que está específicamente interesada en archivos de palabras habladas, historias orales, entrevistas, diálogos, en grabaciones, en registros sonoros, pero de palabras habladas. Bueno, yo aquí voy a hablar, quiero que esto sea algo, informal, en el sentido de que les voy a relatar un proceso de investigación, ¿no es cierto? Entonces, quiero que después ustedes, en lo posible, hagan todas las preguntas que sean, porque esto es un poco complejo, ¿no es cierto? Nos empezamos a entrar en el mundo de la inteligencia artificial, y bueno, puede haber cosas que resultan más difíciles de comprender, y bueno, a mí me resultaron difíciles de comprender también, así que quiero que intervengan, que hagan preguntas, aunque parezcan preguntas tontas, yo ya las hice de entrada, y esto es un proceso de investigación, así que me interesa que lo tomen como tal, como un diálogo también, ¿no? Como una reflexión sobre en qué consiste este proceso, cuáles son sus elementos, quiénes intervienen y qué roles tienen dentro de este proceso. Pero bueno, como toda investigación se requiere de un problema, ¿cuál es el problema que vamos a resolver? Y en este caso, nosotros sabemos que los registros de palabras habladas en las bibliotecas y en los archivos y museos no están siendo utilizados al máximo. En general pueden estar enterrados dentro de las colecciones porque son muy difíciles de describir, toman muchísimo tiempo, hay que escuchar completamente el registro para poder describirlos. Entonces, como obviamente, y en el mundo digital en el que vivimos, deben ser descriptos para ser indexados y descubiertos, nosotros investigamos métodos de aprendizaje automático para predecir encabezamientos de materia y para extraer palabras claves de historias orales. Este fue el problema que nosotros queríamos abordar. Esto, como les dije, no lo podemos hacer individualmente, sino que somos un equipo integrado por investigadores de diversas áreas. Y en nuestro equipo todos comenzamos desde el principio trabajando todos juntos. Pero cada uno tiene un rol, todos tenemos un rol un poquito diferente, ¿no es cierto? Los científicos de la información, es decir, yo,
con otros colegas, diseñamos el modelo experto y evaluamos los resultados de los diferentes experimentos. Los científicos de computación elaboran el modelo matemático, y nuestros colegas en las humanidades, como siempre, hacen la crítica, ¿no es cierto?, ¿por qué hacemos esto?, ¿para qué lo hacemos?, y también colaboran en la evaluación de los resultados. O sea que es un trabajo interdisciplinario que todos comenzamos desde el comienzo hacia el final, ¿no es cierto?, pero tenemos diferentes perspectivas, aportamos diferentes perspectivas. Entonces, un trabajo de inteligencia artificial, en este caso aprendizaje de máquina, que es una de las metodologías dentro del panorama o el panorama de la inteligencia artificial, es el diseño de un modelo para resolver el problema que ya les había planteado. ¿Cómo se diseña este modelo? ¿Cómo se aborda el diseño de un modelo en un equipo interdisciplinario? Bueno, nosotros primero tenemos que plantear cuál es un ideal de la realidad que, devenido a un modelo, un método matemático, puede resolver este problema. Entonces, en equipo nosotros decidimos que si nosotros queríamos describir registros de historias orales, registros de palabras habladas, nosotros lo primero que pensamos es que el ideal es un experto, un profesional experto que describe estos registros, un profesional entrenado en asignar encabezados de materia y que los describe. Ese es el modelo, este es el modelo conceptual. Entonces, nuestro problema de investigación se transforma en la siguiente pregunta: ¿podemos diseñar un modelo que describa registros de palabra hablada como lo hace un experto? ¿Y qué es este modelo? ¿En qué consiste? Este modelo, bueno, el modelo conceptual ya lo hablamos. Dijimos que nosotros queremos que nuestro método matemático haga lo mismo que hace un experto. Es un algoritmo, es una metodología, es uno de los tantos algoritmos que hay en lo que es el aprendizaje de máquina, entrenado con datos y aporte experto, ¿no es cierto? Datos y aporte experto. Ese es el modelo, es un algoritmo entrenado con el aporte experto, tiene el expertise dentro de los datos. Este modelo es utilizado para predecir estas descripciones que tanto queremos hacer automáticamente para cada registro, es decir, para cada historia oral. Y nosotros vamos a usar distintas técnicas para predecir encabezamientos de materia y para extraer palabras claves, y de este modo describir cada registro de historia oral. Pero entonces, ¿cuál es estos datos expertos? ¿Qué son? ¿Cuáles son estos datos con los cuales el algoritmo se entrena? Bueno, en este caso nosotros pudimos acceder a la colección Historias. Esta es una colección de historias orales de un programa de radio, de la Radio Pública Nacional en Estados Unidos. Es un programa que pertenece a una productora que se llama StoryCorps, y en este caso nosotros teníamos 800 horas de registros de audio. En realidad son entrevistas que se hacen en distintos puntos del país. En este caso son entrevistas que en realidad son un diálogo entre dos amigos o dos familiares que hablan sobre la experiencia, es esta colección, la experiencia del inmigrante latino en Estados Unidos. Estas entrevistas son grabadas por un facilitador que está entrenado. Este facilitador a veces interviene, pero en su mayoría no tiene que intervenir en el diálogo entre estas dos personas, pero sí facilita, graba, y además describe ahí mismo, ¿no?, durante y después de la entrevista, hace una descripción de este registro. Para esta descripción, ellos reciben un entrenamiento, obviamente hay facilitadores más entrenados que otros, y de esta descripción que pertenece a estándares bibliotecarios, obviamente, se asignan, dentro de esta descripción, se asignan encabezamientos de materia del vocabulario controlado del American Folk Life Center, porque obviamente estos vocabularios tienen palabras y términos que son más afines a la temática inmigratoria y a lo que esta gente está conversando.
Entonces, estos son asignados por facilitadores, la descripción general está revisada por archiveros para cada historia oral. Entonces, estos datos, estos metadatos, ¿no es cierto?, y las transcripciones de las historias orales son los que contienen el expertise. ¿Cuál es el flujo total de la investigación? Primero tenemos que entender que esto es un trabajo experimental, ¿no? Y esto es un poquito ya, nos suena un poco diferente a lo que en lo general, o en términos generales, nosotros estamos habituados a hacer desde las ciencias de la información, y ni qué decir para los humanistas. Este es un trabajo experimental, donde hay distintos pasos, ¿no es cierto? Primero vamos a transformar los audios, ¿no es cierto?, las entrevistas, los registros orales a texto, o sea, hay que transcribir. Luego de los textos se van a sacar las etiquetas, que son en realidad los encabezamientos de materia. Luego, el audio, digamos, el texto, la transcripción del audio, también va a servir para extraer estas entidades o extraer estas palabras clave. O sea, de esta historia oral, de este audio, lo transcribimos, y de allí, de esta transcripción, vamos a sacar estos distintos productos utilizando diferentes metodologías. Para cada metodología hay un montón de pasos. El trabajo experimental siempre es de prueba y error, donde se utilizan distintos métodos hasta que se encuentran los mejores resultados. Entonces se hacen comparaciones, cada paso va a tener una evaluación cuantitativa, y el aporte que hicimos nosotros es que le dimos a estos pasos una evaluación cualitativa. Entonces se hizo una evaluación cuantitativa y cualitativa de estos diferentes pasos. Y acá está el flujo más o menos general de la investigación. Bueno, entonces ya dijimos que el primer paso es pasar de los audios, de las palabras habladas, del diálogo sonoro a texto. Y esto se llama transcripción automática. Y hicimos varios experimentos con diferentes tipos de software, abierto y no abierto. Deep Speech es un software abierto, y también usamos Google Speech to Text, que no es abierto, que tiene su costo. Pero, como les dijimos, a la izquierda de ustedes están los pasos que tiene el software, cómo analiza el audio, en fin, eso es todos los pasos del algoritmo. También es un algoritmo por el cual nosotros obtenemos transcripciones. Y las transcripciones obviamente son de distintas calidades, depende del software que se use y de cómo se implementen. Entonces, nosotros tenemos que de algún modo establecer cuál es la mejor transcripción, o cuál es la diferencia en calidad de las distintas transcripciones. De estas transcripciones, de estos textos, luego vamos a sacar los otros productos descriptivos. Entonces, para evaluar las transcripciones, las comparamos con transcripciones realizadas por profesionales. Los profesionales que trabajan en bibliotecas y en archivos transcribiendo registros orales, que son de una calidad, digamos así, muy, muy alta, ¿no es cierto? Entonces, acá vemos las comparaciones. Obviamente se hace una evaluación cuantitativa con un sistema que se llama WORD, que básicamente compara palabra por palabra de las diferentes transcripciones con las palabras de las transcripciones que son como la verdad, digamos así, que son las transcripciones hechas por profesionales, que le decimos HT, Human Transcription, y en este caso WORD indica, ¿no es cierto?, esta comparación cuantitativa, este método que es muy conocido, indica que dentro de las dos, Google Speech to Text da el mejor resultado. Y obviamente nosotros, si lo leemos cualitativamente, también enseguida nos damos cuenta, aunque nos damos cuenta que en realidad la mejor transcripción es la realizada por un humano, porque tiene todos los signos de interrogación, tiene entiende bien las palabras, etc. En cambio, bueno, cada una de estas otras dos transcripciones
es un poquito peor que la otra, ¿no es cierto? Nosotros entonces obtenemos la transcripción. Yo les quiero decir que la transcripción, o sea, transcribir, dentro de lo que ahora se está haciendo en bibliotecas y archivos, obtener transcripciones de por sí, buenas transcripciones, es ya un producto el que se le está poniendo muchísima investigación. Hay muchas iniciativas dentro de las bibliotecas y los archivos, porque obviamente obtener la transcripción de una historia oral le da un mayor acceso, mayores posibilidades de uso a estas colecciones. Entonces hay muchas iniciativas que se dedican específicamente a obtener buenas transcripciones automáticamente. Pero en este caso, en nuestro proyecto no tenía como objetivo obtener una transcripción perfecta, porque nuestro proyecto tenía como objetivo obtener descripciones, buenas descripciones. Pero una de las preguntas que nos hacíamos era qué nivel de calidad de transcripción era suficiente como para poder generar a partir de las mismas descripciones aceptables. O sea que nosotros no es que queríamos lograr la transcripción perfecta, nosotros queríamos pasar del audio a la descripción. En este caso nosotros no estamos buscando transcripciones perfectas, y esto es importante que lo tengan en cuenta. O sea que nosotros teníamos Google Speech, los resultados de Google Speech to Text y de Deep Speech, y nosotros después hicimos varios experimentos para determinar cuál de estas dos transcripciones nos podían servir para obtener buenas descripciones. Y esto también tiene que ver hasta con una economía, porque, como les dijimos, Google Speech to Text tiene un costo, en cambio Deep Speech es un software de código abierto y es gratuito. Entonces nos interesaba ver si lo podíamos usar, a pesar de que las transcripciones que obtenemos así, sin mayor intervención automáticamente, no sean de las mejores. Bueno, entonces el próximo paso, ¿no es cierto?, como yo les dije, es pasar de estos textos, cualquiera de estos dos textos, queríamos ver, a predecir encabezamientos. Como ya les dije, nuestros datos son las transcripciones. En este caso, el modelo estaría hecho por transcripciones de 800 historias orales, y los encabezamientos de materia que ya eran aplicados por los facilitadores. Es decir, ahí está embebido el expertise del profesional que ya asignó encabezamientos y del cual el modelo va a aprender para predecir nuevos encabezamientos. Pero un paso fundamental dentro de los trabajos experimentales y los trabajos de inteligencia artificial es siempre evaluar estos datos de base que nos sirven como modelo. Siempre esto es indefectible para cualquier trabajo de inteligencia artificial o aprendizaje de máquina. ¿Cuáles son estos datos expertos? Eso es lo primero que uno se hace. ¿Son buenos? ¿Son lo suficientemente buenos? Y para evaluar los datos que van a servir al modelo, nosotros ya sabemos la calidad de las transcripciones, ya sabemos cuál transcripción fue mejor, pero teníamos que hacer un análisis de los encabezamientos que habían sido asignados por estos facilitadores. Cuando nosotros hicimos esto a través de una distribución, es una distribución estadística, obviamente esto orientados por nuestro científico de la computación, nos dimos cuenta de que la distribución no era uniforme. Nos dimos cuenta que, y ahí ven el gráfico, el primer gráfico a la derecha, que en este caso son 800 historias orales, los facilitadores asignaron por registro, los archiveros dijeron, bueno, a cada registro le tienen que poner entre 5 y 15, pueden elegir entre 5 y 15 encabezamientos. Finalmente después redujeron un poco, y algunos tenían 20 encabezamientos, ¿no? O sea, ya era un poco irregular. Y además, no había una distribución de los encabezamientos uniforme dentro de la colección, sino que realmente había 200, por ejemplo, encabezamientos otorgaron en general 400 y pico de encabezamientos diferentes.
400 y pico, 450 encabezamientos diferentes para describir los 800 registros. Y solamente 26 de los 400 y pico se asignaron más de 20 veces, más de 20 y pico de veces. O sea, que hay una distribución muy poco regular de estos encabezamientos. Pero cuando uno piensa en estos modelos y en estos algoritmos, la distribución, la representación, tiene que ser muy uniforme. Para lograr un modelo balanceado que prediga encabezamientos para toda una colección diversa, la muestra, el modelo, tiene que tener una distribución más regular, ¿no es cierto?, de los encabezamientos. Es decir, no tener solamente unos pocos registros descriptos por unos pocos encabezados, sino que estos encabezados se tendrían que haber distribuido regularmente a través de toda la colección. Y ahí nos encontramos con un primer problema. El otro problema que nosotros vimos, ¿no es cierto?, es que, bueno, entonces, para hacer el modelo teníamos que elegir los top, los encabezados que más veces habían sido utilizados en toda la colección. Cuando nosotros elegimos los 20 primeros, perdón, los top 20 encabezados, vimos que en realidad eran un tanto repetitivos, que más bien servían para describir la colección en general, pero no las delicadezas de los 400, de los 800 historias orales. Entonces, si ustedes miran un poco, vemos que tenemos, no sé, padres e hijos, como diferentes encabezamientos, en fin, que hay cosas que son un poco reiterativas y que evidentemente son demasiado generales. Pero no teníamos más alternativa para lograr una predicción en este momento aceptable que trabajar en nuestro modelo con los top 20 encabezamientos que habían sido seleccionados por los facilitadores. Entonces hicimos una evaluación cuantitativa y cualitativa para entender la conformación del modelo. Y esto es lo que obtuvimos. Evidentemente, entonces, una vez que analizamos estos encabezamientos, como siempre, un trabajo experimental implica usar diferentes algoritmos. Estos diferentes algoritmos se transforman en diferentes experimentos, donde se combinan métodos, transcripciones, cantidad de transcripciones, y se comparan, por ejemplo, los encabezamientos asignados por los facilitadores a cada historia oral. O sea, ¿cómo determinamos que una predicción es acertada? Y es porque la comparamos con lo que había descrito, con lo que había hecho el facilitador. O sea, lo que obtuvimos predictivamente con lo que hizo el experto. Además, como les dijimos, nosotros queríamos saber qué transcripción realmente era lo suficientemente buena. Entonces hicimos varios experimentos, ya les digo, cuando combinamos métodos y transcripciones, Google Speech o Google Speech to Text o Deep Speech, ¿no? Ahí hay una cantidad de cosas que ustedes la pueden leer después en el trabajo, pero ahora no las puedo explicar. Y los resultados no fueron malos. Dentro de todas las dificultades con las que nos vimos enfrentados, pudimos predecir 10 etiquetas por registro, con un 95 a 80% de probabilidad acertada, utilizando uno de los tantos algoritmos que se llama DL-Multi, uno de los tantos que testeamos. Pero enseguida aprendimos, ¿no es cierto?, que los resultados están realmente influenciados por la calidad de las transcripciones. Es cierto, los mejores resultados resultaron de utilizar Google Speech to Text, no Deep Speech. La mejor transcripción, mejor calidad de encabezamientos y, obviamente, la variedad y distribución de los encabezamientos en la colección también nos dieron una limitación cualitativa en cuanto a los encabezamientos que obtuvimos. Esa fue la primer parte, pero realmente matemáticamente o dentro de las ciencias de la computación lograr una predicción de encabezados
de 85 a 90% es un porcentaje muy alto, se puede considerar como exitoso. Más allá de que después dijimos, bueno, realmente los encabezamientos son un poco reiterativos, son un poco regulares, unos y otros, entre cada, digamos, historia oral. Y entonces pasamos a una segunda, segunda experimentación, que es obtener palabras claves. Nosotros pensábamos que con palabras claves también íbamos a obtener descripciones más detalladas de cada historia oral, ¿no es cierto? Detalles que eran menos generales. Y para esto se utiliza otra tecnología que se llama extracción de entidades. Y nosotros sabemos cuáles son siempre esas entidades porque las usamos muchísimo en el trabajo descriptivo: fechas, lugares, nombres, organizaciones y miscelánea. Este modelo, esta es una extracción automática que se llama CON-LWL 2003 Data, y bueno, no me voy a explayar, pero lo tienen muy explicado en el paper que les mandé. Ahora, ¿qué pasa? Hay un problema de representación. Si nosotros lo comparamos con lo que hace un experto, ¿no es cierto? El experto que extrae estas entidades como palabras claves, o inclusive las ubica como encabezamientos, ¿no es cierto? Pone, como tienen acá hacia la izquierda y hacia abajo, 1925 a 2009, serían las fechas, digamos, que abarca una historia oral, se habla de la Navidad, se habla de un lugar, Navidades en San Luis, en 1960, y uno lo puede poner, acá hay fechas, lugares, nombres, miscelánea, lo pone como encabezado general, ¿no? Es una abstracción general del contenido de una historia oral. Pero cuando uno extrae entidades a través de un sistema de computación, lo que extrae son palabras individuales, como ven ahí. Hoy, octubre de 2009, hoy, octubre de 2009, 1960. O sea, las veces que estas entidades se repiten en un diálogo, ¿no es cierto? En un diálogo donde la gente habla uno y otro, sí, yo en 1960 tal cosa, ah, sí, 1960. Cada vez que se pronuncia esa palabra, esto es extraído. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo lo representamos? ¿Le damos esto al lector para que 2 semanas, fin de semana, 2 semanas, todas las repeticiones en una historia oral, en una historia oral, por historia oral? Ustedes conocen las nubes de palabras, me imagino. Bueno, las nubes de palabras son básicamente esto. Lo que pasa es que las nubes de palabras toman todas estas entidades o todas estas entidades que se extraen, ¿no es cierto?, y las suman y ponen como frecuencia. Entonces se pone, yo acá saqué una, semanas es algo grande, años, y así. O sea, de acuerdo a la frecuencia con la que se repite, uno se va representando. Pero a veces la frecuencia no quiere decir nada, o sea, no quiere decir que semanas sea algo significativo. Ustedes que analizan contenidos, lo que es el análisis de contenidos en las ciencias de la información. O sea, ¿qué quiere decir? Bueno, nombraron muchas veces la palabra semana, pero no, el tema sobre el que trataba ese registro oral no es sobre semanas, no es sobre semanas, ni sobre años. Entonces ahí ven las limitaciones. ¿Cómo representamos todo esto? La repetición de palabras, el tiempo no lineal, porque la gente habla primero de 1960, después vuelve al 2003, después vuelve al 1960, después va al 19 no sé cuánto, al 1925, dentro de este diálogo. ¿Y cómo representamos el rol y relevancia de los términos? ¿No es cierto? Es difícil, son difíciles de inferir. ¿Qué es importante? ¿Hablar de semanas? ¿O esto hablaba de otros temas? ¿No es cierto? ¿Cómo se representa esto? Que un experto abstrae y lo representa en forma de, como dijimos, palabras claves o de encabezamientos de materia. Bueno, entonces nosotros habíamos pensado, ¿no es cierto?, que la combinación de los encabezamientos de materia generales y de la extracción de palabras claves nos podía dar una descripción más detallada de cada registro de historia oral. Entonces hicimos una evaluación que es un análisis de deficiencias. Esto es un análisis cualitativo. En este caso es el análisis de una historia. Pensemos que teníamos 800. Esto yo les estoy graficando una
Bueno, porque obviamente es para ejemplificar. Acá tenemos los términos que se extrayeron, el tipo de entidad, o sea, San Luis, Colorado es ubicación, 2 semanas es tiempo, organización, en fin. Esto también es muy chiquitito. Y decidimos extraer, para entender un poquito, la oración en el contexto en el que este término se había extraído. Pusimos también cuál es el encabezamiento que se había predecido, ¿no es cierto? El encabezamiento que se había predecido, y lo ubicamos en relación a los términos extraídos, las entidades extraídas, y el encabezamiento que no estaba predecido, pero que lo había asignado, que no fue predecido en nuestro modelo, pero que sí había sido asignado por un facilitador. Entonces acá en Colorado, bueno, no es Colorado, pero es en naranja, yo puse lo que no fue predecido. Corner Store, bueno, vida en el vecindario, historia comunitaria, vida vida en la granja. Esto no había sido predecido por nuestro modelo. Nuestro modelo había predecido 10 encabezamientos buenos, con entre un 80 y un 90% de probabilidad, pero no había predecido otros que eran importantes también. Sin embargo, cuando nosotros extraemos términos, estos términos como, por ejemplo, saludar a los transeúntes, estacionarnos en el centro para ver a nuestros vecinos, en fin, todos estos términos corresponden al encabezamiento de vida, vida comunitaria o de vida en el vecindario. Es decir, que entre estas dos metodologías, nosotros pensamos que podíamos lograr una descripción, por un lado abstracta y por el otro lado más detallada de los contenidos. Pero, ¿cómo lo representamos? ¿Cómo se lo damos al usuario? Inclusive, ¿cómo se lo otorgamos al usuario? Que en este caso el usuario para nosotros, para nuestro trabajo, es el bibliotecario o el archivista, que en vez de tener que escuchar toda la historia oral y describirla, iba a elaborar el modelo y presentarlo cómo lo tiene que presentar al lector o al que está buscando, dentro de 800 historias orales, está buscando ciertos contenidos, ciertos temas para su investigación. Entonces, bueno, esto era como decir, bueno, ¿cómo organizamos esta información? ¿Cómo la hacemos inteligible? Y como ya les digo, todo esto es, y sigue siendo, un experimento. Esto es un trabajo que es un trabajo de investigación que todavía no tiene un resultado así perfecto, y que yo lo quiero compartir con ustedes para que vean cuáles son las dificultades de implementar estas metodologías y hacerlas inteligibles para los usuarios. Entonces, para sintetizar de nuevo, ¿no? La representación de contenidos. Nosotros teníamos los encabezamientos, sabemos perfectamente que son abstracciones que pueden ser muy generales, que describen lo que no está explícito en el registro. O sea, no es que dice vida en la granja, ¿no es cierto? Nosotros leemos y extrapolamos que este es un contenido sobre vida en la granja. Entendimos que los resultados automáticos dependían de varios factores, dependían de la calidad de las transcripciones y dependían de la distribución original de los datos que nosotros utilizábamos como datos expertos para elaborar el modelo. En cuanto a las palabras claves, describen el contenido de modo granular, perfecto, y su repetición revela la cadencia del diálogo, ¿no? Pero son una cantidad enorme. ¿Cómo hacemos para demostrar relevancia? ¿Cómo hacemos para organizarlos de modo tal que los usuarios puedan comprender de qué estamos hablando? Además, bueno, hay un problema también, es que no siempre son identificados correctamente por el programa, ¿no es cierto?, por el software.
Pero bueno, ese también es otro tema más dentro del trabajo que se hace. Bueno, entonces nuestro colega de Ciencias de la Computación dijo, bueno, hagamos una organización visual de los resultados. Esta organización visual, a mí la verdad es que cuando yo vi toda esta repetición de palabras y vi la línea de tiempo que no era tal, o sea, no es la línea de tiempo a 1920 a 2009, sino que estábamos en 1920, en 1960, después volvíamos al 2009, después volvíamos al 60, porque como es el diálogo, a mí me resultó interesante eso, me resultó interesante ver esa cadencia, ¿no? Entonces se hizo una visualización que pone, bueno, acá está las personas, nosotros dijimos que extraíamos entidades de personas, en este caso Luisa Sánchez y Wilberto Sánchez, que están conversando, ¿no es cierto? Y después los nombres de algunas personas, bueno, acá Dios, Onofre, Martorell, en fin. Acá hay ciertas cosas que no están bien identificadas, como esto, well, no está identificado. Tiempo y tiempo, o sea, fechas y tiempo, ¿no es cierto? 2 semanas, 7 años, los domingos, las mañanas, el mediodía, el fin de semana, y se organizan en relación al tiempo, a la narrativa, ¿no es cierto? A cuándo se dicen en la narrativa, en la historia oral. Luego, las ubicaciones de las que hablan estas personas, las organizaciones que se extraen, en este caso Kleenex, Safeway, bueno, este es el nombre de una cadena de supermercados, Hewlett Packard, bueno. Y después nosotros pusimos los encabezamientos de materia, los ubicamos esto fue manual, ¿no? Esto fue manual. Los encabezamientos de materia que se habían predecido los ubicamos dentro de estos tiempos, ¿no es cierto? Y luego otros términos que se habían extraído. Entonces, quiero más o menos hacerle como un raconto de cómo esto se comprende, a ver qué les parece. Bueno, entonces nosotros tenemos las personas que son Luisa Sánchez, ¿no es cierto? Y que están hablando sobre que pasaba un domingo a la tarde, ¿no es cierto? Un domingo a la tarde, donde ellos se encontraban por primera vez, donde ellos se encontraron por primera vez, en 1960 se encuentran por primera vez, en dónde se encuentran por primera vez, y acá vemos, qué era lo que hacían en esos encuentros. Iban a dar una vuelta por el pueblo, en esos encuentros, esos primeros encuentros. Este es un matrimonio que va, digamos, se va encontrando. Y cuando vemos las organizaciones, ahí están las oraciones en el contexto, ¿no es cierto? Ellos se encontraban y él iba a la tienda donde ella trabajaba y con la excusa de verla compraba Kleenex. Entonces ahí entendemos un poquito cuál es la relevancia del Kleenex. En realidad tiene sentido cuando está junto con el encabezado. Pero una cosa interesante es que vieron ustedes que se habla de esta repetición, que yo decía esta repetición todo el tiempo hablando de los sábados a la tarde, los domingos, perdón, domingos a la tarde, domingos a la tarde. A medida que la narración sigue, ¿no es cierto? A medida que el diálogo sigue, uno se da cuenta que ya no se está hablando del primer encuentro, de lo que pasa en el primer encuentro, o sea, ellos se encontraban los domingos a la tarde, pero después la narración sigue y lo que se está hablando es de qué pasaban los domingos a la tarde en el pueblo, cómo era la vida pueblerina, ¿no es cierto? El pueblo está muerto los domingos a la tarde, ahora no hay más casas, no hay tantas casas, el pueblo está muerto, ¿no es cierto? Todo el mundo ahora se va a otro pueblo a comprar al gran supermercado, y ahí es donde se habla de, ¿no es cierto?, del supermercado, la cadena de supermercado, en fin. Y luego seguimos hablando se repiten estos mismos lugares, pero ya se está hablando de cuando ellos se casaron, a dónde fueron para la luna de miel, etc. O sea, a veces estas palabras, las mismas palabras,
cambian totalmente de contexto, cambian de significado, aunque sean las mismas, de acuerdo a cómo la narración va moviéndose. Y esto es posible o es factible de ver dentro de esta repetición de palabras que a uno les parece tan diferente a cuando se abstraen los contenidos, es factible de ver cómo va cambiando, cómo estas, aún los mismos encabezamientos de materia, dependiendo de dentro de qué contexto estén las palabras, tienen distintos significados. En algún momento se hablaba de la vida de pueblo en 1960, y luego se empieza a hablar de la vida de pueblo en 2009, que es bien diferente. Las dos son el mismo encabezamiento de materia, vida de pueblo, pero son dos momentos en fecha y dos momentos sociales diferentes. Entonces, esta visualización permite hacer como una especie de recorrido. Esto es la manera que nosotros pensamos que se podían organizar los resultados. Pero bueno, acá vamos a hablar un poquito de cómo son las lecciones y qué es lo que hemos aprendido, lo bueno, lo malo. Bueno, primero hablamos del modelo experto. Sabemos que los resultados del modelo experto serán tan buenos o tan malos como los datos del modelo. En este caso vimos que el experto era imperfecto, porque, bueno, la distribución de los encabezamientos de materia es muy irregular, utilizaron demasiados encabezamientos de materia, pero no están muy bien distribuidos. Y esto también, cuando se hace recuperación de la información, también es problemático, ¿no es cierto? Porque digamos así, digamos, hay encabezamientos de materia que se usaron una vez, otros que son muy reiterativos, o que podrían significar lo mismo, pero depende del que los asigne, le da un significado distinto, y todo esto está muy documentado en la literatura, ¿no es cierto?, de los encabezamientos de materia. Sin embargo, esto lo que nos hace ver es que se puede diseñar una colección lista para ser usada en inteligencia artificial. Y esto que nosotros encontramos es común a otros proyectos que utilizan inteligencia artificial para predecir descripciones, en donde los expertos, los que inician los que están haciendo estas investigaciones, se dan cuenta que utilizar encabezamientos de materia que fueron asignados a través del tiempo por bibliotecarios y archiveros, como no se hizo de modo que les sirva demasiado a la inteligencia artificial. No se ha hecho de un modo apto para ser usado en inteligencia artificial. Y esto pasa en muchas áreas, y pasa en muchas áreas, en otras áreas científicas. Entonces, por eso es que se hace tanto énfasis en hacer colecciones listas para la inteligencia artificial, es decir, crear, por ejemplo, ¿cómo les diré? Colecciones para entrenar modelos de inteligencia artificial descriptivos que son más apropiados para ser utilizados como modelos de inteligencia artificial. En cuanto a la representación y cómo se representan los resultados, bueno, tenemos que pensar en nuevas formas de representación de las descripciones. Esto fue obvio en relación a la extracción de entidades. Extracción de entidades se está utilizando muchísimo, ¿no es cierto? Pero vemos qué hacemos con estas repeticiones. Las nubes no necesariamente reflejan el contenido, no reflejan el rol, no reflejan la significancia del contenido. Este es un trabajo interdisciplinario. El trabajo interdisciplinario demanda adaptación, entender la lógica de las metodologías de investigación de cada uno. El humanista se preguntaba ¿para qué estábamos haciendo esto? No le veo ningún sentido. ¿Para qué están experimentando tanto? Mejor es que las bibliotecarias y los archiveros sigan escuchando las grabaciones y sigan asignando encabezados. Bueno, pero a la vez se pierde esto. En fin, es todo un diálogo, un discurso, una discusión muy interesante, pero sí nos dimos cuenta que esta evaluación cual y cuantitativa enriquece muchísimo los resultados. Yo acá no puedo explicar, pero está en el paper. Nosotros hasta hicimos un montón de testeos
para determinar por qué se habían asignado estos encabezados de un modo tan irregular, y lo que entendimos haciendo pruebas es que, bueno, cada uno interpretaba los encabezamientos como le parecía. Si yo asignaba a una historia oral un encabezamiento, mi colega de la biblioteca le asignaba otro. Esto hicimos varios estudios comparativos que fueron bastante interesantes para darnos cuenta, bueno, que cuando somos diferentes personas asignando encabezados a una misma colección, no vamos a tener los mismos criterios. Entonces, por eso tanta irregularidad. Y el aporte desde la ciencia de la información es que realmente un modelo es una abstracción, y los profesionales de la información estamos súper capacitados y preparados para liderar el diseño de modelos y para entender qué modelo puede funcionar y cómo no puede funcionar, y hasta poder diseñar una colección lista para inteligencia artificial, porque entendemos cómo estructurar la información. En este caso, nosotros pensamos que, bueno, habría que revisar los contenidos del American Folklife Center, por ahí dar menos opciones, enseñar mejor jerarquías, utilizar las jerarquías de mejor manera y entrenar a los facilitadores de otra manera. Continuar el trabajo de automatización a partir de la investigación y la experimentación, pero con una forma más estructurada, y bueno, obviamente continuar con las evaluaciones, pero también necesitamos estudios de usabilidad, porque esta visualización que yo les mostré, que no la pudimos testear porque, bueno, la pandemia, etcétera, pero que sería nuestro próximo paso, refinar esta presentación, bueno, puede resultar un incordio tanto o más que escuchar los audios. O sea, esto es una forma, esto que les estoy mostrando, bueno, es un experimento, en cierto modo, que es a lo que nos tenemos que animar cuando nos encontramos frente a estas tecnologías, donde pensamos que lo automático sale así y realmente no sale tan así. Y es muy imperfecto, puede ser muy imperfecto. Entonces, bueno, esta es digamos, la lección que hemos aprendido y cómo resolvemos estos problemas. Y obviamente nos había faltado un gran estudio de usabilidad para que pudiéramos entender si realmente esta visualización nos ayuda o no, o de qué manera mejorarla, o qué otra forma de representación podemos tener de los resultados del uso del aprendizaje automático para describir, en este caso, archivos sonoros. Yo les dejo un montón de bibliografía. Lo primero que les puse fue el trabajo del cual surge esto. En realidad es una parte, la primera parte, no la extracción de palabras claves, pero eso estamos escribiendo un capítulo de un libro, pero con esto ya digamos que pueden llegar a comprender o a analizar más las cosas que dije, y luego, bueno, toda la bibliografía que hemos, o bastante bibliografía, digamos así, que hemos elaborado, que hemos juntado en relación a nuestro trabajo. Esta es la terminación, y bueno, paro ¿cómo se llama? La presentación, dejo de compartir pantalla y me pongo a disposición de las preguntas que espero que me hagan. Bueno, muchas gracias, muy interesante. Quería comenzar con una reflexión en torno a los conocimientos, ¿no? Esto que marcabas vos a través de la charla, que mencionabas a los profesionales de la informática, ¿no? Y quería saber en qué medida la formación de los bibliotecarios y las bibliotecarias incorporaba en las escuelas de bibliotecología y en otros ámbitos, tanto en planes de estudio como en capacitaciones profesionales, incorpora la formación y la pericia en cuestiones informáticas, o si sí o sí se encuentra escindido por un lado la formación en informática, ciencia de datos, y por otro lado el trabajo bibliotecológico, o si hay una unión que se está buscando en la formación de los profesionales de la información. Mira, se está buscando esa unión. Te voy a decir que cada vez más, por lo pronto en donde yo estudié, en la carrera de la Universidad de Texas en Austin, hay más
alumnos que vienen de las ciencias de la información de grado, ¿no es cierto? Que personas que realmente quieran estudiar bibliotecología, así te lo digo. Pero esto se debe a otros motivos que no voy a ampliar porque tendríamos que estar un día solamente hablando de esto. Ahora, esto es más relacionado con presentación web, con diseños de bases de datos, etc. No sé si tanto para el diseño de modelos de aprendizaje de máquina, etc. Sí, como hay varias orientaciones, sí hay muchos, justamente, los alumnos que vienen con todo el bagaje, digamos, computacional de su grado, ¿no? Para hacer la maestría, bueno, van orientados y toman materias en las carreras de ciencia de computación o tienen un profesor. Hay muchos profesores en este momento de la universidad que tienen background de ciencias de la computación. Una de las cosas que te quiero decir, que yo cuando empecé a trabajar en mi trabajo actual, que es en un centro de computación, lo primero que me dijo mi compañero Huella, que es con quien yo hace años que trabajo, me dijo, ay, vos sos una profesional de la información, vos sos una bibliotecaria. Es muy importante porque todo, o sea, vos sabés abstraer, vos sabés indexar, vos sabés clasificar. Ese conocimiento es importante para el diseño de programas, o para el diseño de base de datos, o para el diseño, en este caso, de programas de inteligencia artificial. Por ejemplo, nosotros teníamos que predecir, en uno de los trabajos que hicimos, era predecir el grado de preservación de tal cosa. Bueno, ¿cómo podemos delimitar? O sea, ¿cuáles son los grados de preservación existentes para que el modelo los pueda predecir e imitar? Todo eso lo ponemos nosotros, o sea, nosotros somos los que sabemos clasificar, catalogar, y estos programas son programas que clasifican en esteroides, digamos así, son estadísticas en esteroides, pero los que damos los modelos, el contenido, la sustancia, somos nosotros, somos los expertos. Así que todos los conocimientos que nosotros damos en cuanto a modelos y abstracción, cómo hacemos la abstracción de la información y cómo modelamos la información, son muy importantes. Yo en la Universidad de La Plata, que doy un curso de curación de datos científicos, les enseño a los alumnos a modelar los procesos de investigación, por ejemplo. Y eso después lo puede tomar un científico de la computación para X, C o lo que sea. Así que me parece que hay una complementación que es, no, yo no voy a aprender a programar a esta altura de mi vida, no. Pero sí puedo trabajar, pero íntegramente en el proceso. Eso sí, te digo sinceramente, he tenido que aprender estadísticas, más de lo que sabía. Acá hay una pregunta Sí, que está... el profesor Alejandro Parada en el chat de Zoom nos pregunta, ¿la evaluación cualitativa se basa en algún marco teórico específico o en un marco que ha sido producto de esta investigación? Ay, yo tengo la formación norteamericana, somos muy autodidactas, en realidad. O sea, hay distintas formas de evaluación. Hay algunas evaluaciones que son, básicamente, leíste un texto y el otro texto, y es obvio que uno es mejor que el otro. O sea, hay cosas que son cualitativas. Después hay evaluaciones cualitativas que hicimos de determinar, diseñamos evaluaciones cualitativas, es decir, análisis de, ¿cómo se llama? Análisis de, lo dije recién, de gaps análisis, no tengo la... Esos son técnicas que son muy comunes, no sé a qué marco teórico pertenecen, pero son técnicas muy comunes. ¿Qué hay acá? ¿Qué falta acá? Son técnicas muy comunes por ejemplo, en ciencias sociales, en análisis de texto. Análisis textuales, gaps análisis de texto, análisis de contenido. Hay un montón de este tipo de técnicas donde vos determinás qué hay, qué no hay, comparás con X, ¿no es cierto? Comparás con tu modelo, lo que vos decís que es tu modelo, o decís, bueno, aquí esto está, pero esto no está, o sea, los gaps análisis son muy comunes. Realmente a qué marco teórico pertenecen, no lo sé. Y después, con respecto a
también se utiliza mucho, por ejemplo, cuando se codifica, o cuando, también en ciencias sociales, cuando se codifica o se decodifica un texto, se hace un análisis de texto para entender si los dos codificadores entendieron lo mismo o abstrajeron lo mismo, se hacen estas comparaciones. Entonces nosotros utilizamos ese mismo método, pero para determinar si un bibliotecario había asignado el mismo encabezamiento de materia que otro frente a un mismo contenido. O sea, tomamos de ciencias sociales, la verdad, bastantes de estos trabajos, con lo cual los humanistas protestaron muchísimo porque no quieren ser cientistas sociales. Entonces fue bastante interesante. Así que en realidad tomamos muchas técnicas de las ciencias sociales, del análisis de contenido de las ciencias sociales. Tenemos en el chat de YouTube primero. Vi que hay un chat de Zoom, pero se van animando por suerte. Así que, bueno. Perdón. Bueno, bárbaro. Son bienvenidas las preguntas. En el chat de YouTube nos pregunta Andrés Pérez: ¿estos modelos interpretativos de búsqueda de palabras clave se está usando para procesar las escuchas por los teléfonos? Perdón, lo pregunta en realidad. ¿Estos modelos interpretativos de búsqueda de palabras clave se están usando para procesar las escuchas por los teléfonos y luego poner anuncios en redes sociales? No tengo ni idea eso. Si los usan para espiar, me imagino que sí, no sé si son exactamente los mismos, no tengo ni idea. Yo te puedo hablar de lo que se usa en bibliotecología. Y, o sea, en investigaciones de bibliotecología se utilizan muchísimo hay inclusive programas en archivística que extraen fechas, extraen, como ya te digo, hay muchísimos. BitCurator se llama uno, por ejemplo, que extrae del texto, están basados, son modelos basados en el aprendizaje de miles y miles y miles de, por ejemplo, de notas periodísticas, ¿no? O de textos periodísticos, de textos de diarios. Entonces, se utiliza esos modelos, y se extraen entidades, estas entidades, o sea, es decir, el programa reconoce, esto es un nombre, ¿no es cierto? Porque lo ha aprendido, esto es un nombre con un apellido, o un nombre solo, y dice, bueno, acá está puesto. Entonces, esta entidad es nombre, o, por ejemplo, miscelánea, y te reconoce vaca, caballo, no sé, verdura, lechuga, qué sé yo. Otro deportes, otro marcas, otro religión, catecismo, comunión, iglesia. Entonces, son programas que ya son, aparte algunos son bastante viejos. Y a veces están mal asignados, hay errores, hay que trabajarlos, etc. Pero si se usan en las escuchas, o me imagino que es todo muy de lo mismo, o sea, vaya a saber, digamos, tendrán sus propias técnicas, sus propios modelos, sus propios corpus de entrenamiento, que son diferentes a los que nosotros podemos acceder, que son publicados y están libres. O sea, sí, los principios son los mismos. Ahora, exactamente cómo se usan, pues se pueden modificar de 1000 modos, no te lo sabría decir. Perfecto. Laura Silverley nos dice en el chat de Zoom: muchas gracias, María, por tu presentación, muy clara y precisa. Solo quería comentar que mi tema de especialización profesional, y sobre el que trabajé en mi tesis, es la informática jurídica. ¿Qué es la informática jurídica? Y que he leído mucho sobre la utilización de inteligencia artificial para predecir los fallos que podrían dictar los jueces sobre temas repetitivos. Y que estos métodos ya se estaban utilizando como modelos de información jurídica como base de las sentencias. Sí, totalmente, sí. Yo no entiendo cómo, bueno, escúchame, agarrás tu teléfono y te clasifica imágenes y qué sé yo. Lo que pasa es que, como pasa siempre, cada área, cada disciplina tiene que hacer su propia investigación, ¿no es cierto? Porque nosotros lo que queremos es un tipo de extracción que sea, obviamente, como profesionales de la información, nosotros buscamos que nuestros valores se reflejen en nuestro trabajo. Entonces,
queremos que sean precisos, que sean representativos. Ahí en la bibliografía les dejé porque hay ¿cómo te puedo decir? Una iniciativa que se llama la Iniciativa de Santa Clara, que está liderada por un bibliotecario en Estados Unidos, y que él pone cuáles son los valores bibliotecológicos, los valores de los profesionales de la información, para iniciar estas investigaciones, ¿no es cierto? Entonces, cada disciplina va a buscar algo particular en sus investigaciones. Lo que pasa es que, me imagino acá, pero también en Estados Unidos, les digo que encontrar fondos para estas investigaciones es casi un milagro. Es muy difícil. Entonces, sí, Google ya está a años luz de todo esto, pero implementar nuestras propias investigaciones, bueno, requiere de mucho dinero y requiere de fondos que no siempre están disponibles, aunque hay un movimiento, como ya les digo, bastante importante últimamente. Pero sí, esto se usa, o sea, se predicen desastres naturales, en fin. En las ingenierías es impresionante el uso de estas tecnologías. Bueno, para buscar trabajo, para asignar jubilación, o sea, está siendo utilizado en miles de cosas. La policía, no sé, ya les digo, en miles de cosas, medicina, biología, bueno, nos falta a nosotros iniciar o seguir con nuestra línea, nuestra disciplina, pues no es lo mismo, o sea, hay que hacer toda la investigación. Sí, justo en la respuesta a esta mencionaste la cuestión de los fondos, y era una de las cosas que habíamos pensado, ¿no? Como posible reflexión. ¿Cómo es la cuestión del sustento material de este tipo de investigaciones? Porque uno tendría la idea de que, bueno, tratándose de Estados Unidos, el primer mundo, hay un apoyo importante, pero bueno, vos que estás ahí nos podés decir mejor cómo es la cuestión de los fondos, de dónde vienen, si es desde el Estado, instituciones privadas. Bueno, desde el Estado está lo que se llama el Instituto, el IMLS, Instituto de Museum and Library Services, que da fondos muy acotados a bibliotecas y archivos para investigación, muy acotados. O sea, son muy pequeños los fondos, son muy pequeños. Comparado con lo que se las ciencias duras, ¿no es cierto? Pues son cifras totalmente diferentes unas de otras. Yo les diría que ustedes tienen más posibilidades acá que allá, en el sentido de los fondos que están asignados, porque hay mucho para las ciencias, y las humanidades siempre hay poco, y se quejan. Así que en ese sentido no hay tanta, digamos, hay muchas dificultades. Una cosa que yo, digamos, bueno, yo no estoy en el ámbito bibliotecario, pero se lo he aconsejado sin mucha suerte a directores de biblioteca que me han preguntado, es que las bibliotecas, y hay algunas que lo están haciendo, las bibliotecas universitarias, tienen que tener ya sus grupos de trabajo, con plata de los sueldos que les pagan digamos, como mantienen bibliotecarios. O sea, y hay algunas que la tienen, por ejemplo, UCLA, la biblioteca de UCLA, tiene un grupo, estoy dando como un ejemplo, las bibliotecas de California, las bibliotecas digitales de California, que tienen un centro, tienen grupos de investigación que investigan estos temas, bibliotecas digitales, etcétera, etcétera. Yo creo que esa es una forma. Yo, si fuera directora de una biblioteca, te puedo asegurar que yo tendría un grupo de investigación que estaría mirando a estos temas. Bueno, pero nosotros esto lo hicimos con cero plata, te voy a decir. Así, cero plata que nos dio la misma universidad, nuestra misma universidad. Perfecto. Claudia Boeris, en el chat de Zoom, nos dice: me gustaría hacer un comentario sobre el trabajo de los expertos. Por un lado, la utilización correcta de los encabezamientos. Es frecuente que un catalogador asigne términos muy generales para un tema
que podría haber sido descrito en forma más específica mediante descriptores o palabras clave, por ejemplo. ¿Eso lo han discutido, María? Te pregunta. Y sí, justamente es lo que te dije, y por eso es que nosotros ya sabíamos que, por eso es que queríamos combinar las dos cosas, por eso es que utilizamos extracción de entidades y predicción de encabezamientos de materia. Los encabezamientos de materia de por sí son generales, son abstracciones, y son necesarias porque describen lo que no está explícito. Este es un análisis, esto es sobre filosofía, por ejemplo. Te digo, esta gente acá está hablando sobre filosofía, pero la palabra filosofía no está escrita en el texto, no está dicho explícitamente, pero ese es el trabajo de abstracción y de análisis que hace el experto. Entonces, son generales en general, y aparte en este caso me olvidé decirles que nosotros entrevistamos obviamente a las archiveras de StoryCorps y de esta, y ellos nos dijeron, nosotros lo que queríamos eran descripciones generales para hacer una búsqueda, para que cuando nosotros donamos esto ya esté una búsqueda general, ¿no es cierto? Entonces nosotros decíamos, bueno, ¿cómo podemos colaborar? ¿Cómo podemos ampliar esto? Lo que pasa es que los resultados además nos dieron ya demasiado general. En realidad, estas 20 etiquetas, estos descriptores que nosotros predecíamos, son más aptos para describir la colección en general, sobre inmigración, padres e hijos, escuelas, vida en la granja, o sea, realmente son mejores para describir todos los 800 historias orales que para describir los registros individuales. O sea, justamente por eso hicimos este trabajo. Había una segunda partecita de Claudia que plantea, por otro lado, la cuestión de la coherencia entre catalogadores, sin tener en cuenta Sí. la coherencia en distintos momentos de un mismo catalogador. Bueno, lo de la coherencia en distintos momentos está muy interesante porque nos contaron los archivistas del StoryCorps que ellos cuando entrenan a los facilitadores les dicen que pongan encabezamientos al principio, el medio y el final. O sea que a medida que van escuchando extraigan temas de digamos, de las distintas partes. Eso me pareció interesante. Eso por un lado. Y nosotros, al haberlos ubicado manualmente, que eso después se puede hacer, se puede automatizar, se puede enseñar, y vamos viendo que hay unos encabezados que correspondían al medio, al final, y otros que correspondían a todos. Eso fue bastante interesante. Así que, ahora yo lo que quiero rescatar, que a mí me pareció fascinante, es que cuando yo vi esa distribución que hizo mi colega de estadísticas, de ciencias de la computación, yo dije, esta distribución de encabezados se tendría que hacer para evaluar aunque lo tenemos que utilizar para evaluar la calidad de cada trabajo de asignación de encabezamientos que se hacen en general, en cualquier colección. O sea, no sé, si se utiliza, sobre todo en archivística, esto es importante, si se utilizan encabezamientos para describir cada uno de los registros, no sé, de una colección de archivos de tal cosa que se hace, manualmente se hace en archivística, cuando se dice al item level, cuando se describen los ítems, a nivel de ítems, que es un trabajo impresionante, porque hay que leer cada papelito de los archivos, para ver la distribución de contenidos, para ver la calidad, cómo están distribuidas las descripciones, me parece que sería muy importante hacer estos análisis estadísticos. Me gustó muchísimo ver eso y dije, esto puede servir para evaluar la calidad descriptiva, para ver si hay mucha repetición, para ver cómo utilizaron los descriptores, si por ahí utilizaron muchos, si se pueden simplificar, si se pueden estructurar de otra manera. Pero sí, y que cada uno entiende eso, que cada uno entiende lo mismo, hicimos ejercicios. Directamente nos dimos 5, escuchamos 5 historias orales cada uno, seleccionamos una cantidad, inclusive una cantidad acotada de encabezamientos,
Y entonces dijimos, bueno, de acá tenemos que seleccionar tanta cantidad, todos, solamente de estos 20 top o 50 top, me acuerdo, 50 top. Y nos dimos cuenta que todos entendíamos algo diferente. O por ahí había, no sé, no es que entendíamos algo diferente, pero uno sí ponía, esto es sobre padres, y otro ponía esto es sobre familias, y esto ponía, esto es sobre hijos. En realidad es lo mismo, pero ¿qué pone? Familia, padres o hijos. Esto es como cada uno no sé, lo interpretó. Acá Claudia acuerda con vos y dice que son cosas que se dan en el trabajo cotidiano, ¿no? Claro. Bueno, una última pregunta de Liliana Velázquez, también en el chat de Zoom. Pregunta si utilizan referencias cruzadas, control de sinónimos, vocabulario controlado en general. Pero ¿qué? ¿Eso quiénes? Los que hacían el trabajo, o sea, no sé, Está, control de sinónimos, no, la verdad que no, para nosotros no, nosotros hicimos lo que te describí. Referencias cruzadas, no, porque nosotros solamente queríamos extraer, ya te digo, predecir, ver si podíamos predecir. O sea, lo que yo veo de todo esto es que si nosotros hubiéramos tenido una buena colección para empezar, un buen modelo, es decir, una colección hecha bien, te puedo asegurar que hubiéramos hecho unas buenas predicciones. O sea, yo creo que esto tiene mucho potencial. Lo que pasa es que el modelo, esta colección historias, no estaba preparada para ser utilizada en inteligencia artificial. Ahora no sé, esto del control de sinónimos, no, en este trabajo no sé si, ni creo que lo hayan hecho los catalogadores originales. No sé si puede ampliar la pregunta o no entendí. no quedan más preguntas. Les agradecemos a todos y todas por haber participado y haberse interesado y haber preguntado. Y bueno, y ahora le damos el pase a la directora del instituto, Elsa Barber, para que dé cierre a la charla. Muchas gracias. Gracias, María. Muchísimas gracias. En nombre del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas, por compartir por este medio la experiencia de este equipo de trabajo interdisciplinario en el cual estás integrada. Imagino, y me parece estupendo además que lo hayas comentado, lo importante que es aprender a trabajar con científicos de la computación, con humanistas, porque bueno, cada uno evidentemente tiene su metodología de investigación y su forma de trabajo, de modo que ya nomás el hecho de haber formado el equipo creo que es un logro, es el primer logro el haberse juntado. Dar visibilidad a los distintos soportes realmente que albergan las bibliotecas, los archivos, es una cuestión que preocupa cada día más, evidentemente. La mirada está puesta en la recuperación, es decir, cómo realizar la descripción para que quienes necesitan acceder a esa información la encuentren. Nada más y nada menos que eso, porque realmente muchos quizás de los procedimientos que se han utilizado en el pasado han impedido que el usuario llegue realmente a lo que busca, de modo que investigar el cómo hacerlo para mejorar toda esta cuestión es todo un desafío. Están, yo creo, realizando un gran trabajo y sobre todo muy motivador.
se deben hacer una serie de preguntas, me imagino. Me hubiera gustado ser una mosquita para ver los diálogos entre los humanistas, los científicos de la computación y los bibliotecarios, cada uno para defender el por qué realizar este trabajo. Realmente me parece fascinante la experiencia. La incorporación de la inteligencia artificial, lo mismo. Yo creo que yo desde los años 70, pasó un poco de tiempo, ¿no? En esa época, ya el profesor Juarros nos hablaba de la inteligencia artificial, bla, 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 pero bueno, nosotros siempre vimos eso con una distancia muy grande, de modo que en este momento yo creo que todo esto es más palpable y que va a ser inevitable. No puedo hacer futurología, pero creo que yo no sé, yo ya no lo haré, como vos dijiste, a mí no me interesa programar, bueno, a mí tampoco me interesa hacer ese tipo de trabajo, pero que la gente joven va a tener que adquirir determinados conocimientos, evidentemente y si hay alguno dentro de la rama de la bibliotecología que también tiene cierto interés por la informática, bueno, esa unión puede llegar a ser interesante para trabajar estos temas. De modo que la incorporación que han hecho de la inteligencia artificial en el contexto de las bibliotecas y de los archivos me pareció sumamente, como dije, muy motivadora. Sobre todo con ese equipo de trabajo. Y además, algo que también muy importante que señalaste, en cuanto a destacar la capacidad de los bibliotecarios y de los archiveros en el diseño y evaluación de modelos de aprendizaje automático. Es decir, que tenemos los conocimientos, como vos muy bien dijiste, y bueno, es como que necesitamos ese empujoncito para ver de qué manera o por qué camino podemos ir. Esto, yo creo que esta presentación es un gran incentivo para generar este tipo de investigaciones. Muchísimas gracias María, por tan importante aporte y tu explicación de todo el proceso ha sido muy clara y también quedó muy claro que todavía no llegaron a resultados finales, llamémosle entre comillas, ¿sí? Por tratarse esta de la última charla del año, también agradecemos a todos los expositores que pasaron por el ciclo, por su dedicación, su compromiso, su tiempo, para lograr que el mismo resulte exitoso. Gracias en nombre del INIBI. A los asistentes que nutrieron esta charla y cada uno de los encuentros con interesantísimas preguntas, a todos los que nos acompañaron en vivo y a quienes nos vieron y escucharon en otro momento. A nuestros moderadores, este año hemos tenido varios en el transcurso del mismo, a Leonardo Silver, Adriana Giudici, Sergio Corso, con quien estamos cerrando esta charla. A Rocío Rivera, Diego Villarruel, Nicolás Lizoni del Centro Cultural Paco Urondo, por su apoyo incondicional. Y al equipo del Instituto, Graciela Giunti, Alejandro Parada, Silvia Contardi y Balú Ramírez Ibarra. Todos ellos integran un equipo sin el cual hubiese sido muy, pero muy difícil organizar este ciclo 2021. Antes de cerrar, me gustaría comentarles que el número 45 de la revista Información, Cultura y Sociedad, que normalmente se publica en el mes de diciembre de cada año, seguramente estará en el transcurso del próximo mes en el portal de revistas científicas de Filo.
Además, en dicho portal, para quienes no lo saben, se pueden consultar en texto completo y con acceso abierto la totalidad de los números aparecidos desde el año 1999 hasta la fecha. Los invitamos a enviar artículos. La convocatoria para presentarlos está abierta entre febrero y diciembre de cada año. Si desean hacer alguna consulta, por favor, escribir al correo electrónico ics@filo.uba.ar. Por último, comentarles que estamos armando el ciclo de charlas 2022. Ya estamos conversando con los expositores y reciban un abrazo virtual. Y como ya estamos muy cerca de diciembre, les deseamos que tengan un buen fin de año y excelente comienzo del año 2022. Como cierre, por favor, les voy a pedir si pueden cambiar la pantalla a modo visión cuadrícula y desbloquear el video. Así, en esta última charla, nos vemos los que estamos en este momento en vivo. ¿Pueden hacerlo, por favor? Pero todos los que están en vivo en este momento, qué tímidos que son. Desbloqueen el video y pongan pantalla en modo cuadrícula. Rocío, Diego, ¿nos pueden ayudar? Ahí está, Elsa, estamos en cuadrícula. Estamos, yo no lo veo entonces. Bueno, simplemente quería que nos saludáramos por lo menos de esta manera y brindar un aplauso virtual de este tipo, ¿sí? Para todos, absolutamente todos los que participaron en el ciclo 2021, expositores, colaboradores, equipo del INIBIA, equipo del Pacurondo, a todos. Gracias, muchísimas gracias, y nos vemos seguramente en marzo del 2022. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Chau, chau. Chau, chau a todos. Chao.